Mauricio. Bueno, Hugo como Jorge también lo conocí en mis cursos de la maestría. Recuerdo que ellos hicieron un trabajo eh, con Andrés Aristizábal. Muy importante, era en un protocolo que se llamaba, si no estoy mal, de Onion Protocol. Y eso fue era un protocolo peer-to-peer. Y eso fue parte de su trabajo en pregrado. Y yo recuerdo que ese trabajo luego se volvió bastante importante. O sea, de pronto esa idea no la desarrollaron más ellos, pero otras personas sí. O sea, que ellos estaban incluso como jóvenes detrás de algo importante. Y ese protocolo llegaron por sí mismos a eso, pues, Hugo. Y, o sea, yo no les mencioné ese protocolo nunca y todo eso. Entonces, y cuando teníamos las discusiones, Hugo era una persona que debatía muy bien sus ideas y demás. Siempre recuerdo eso. Él nos visitó aquí, luego fue a hacer un doctorado a Italia, pero pues Hugo siempre ha tenido un gusto por la parte teórica que tal vez, que tal vez lo aprendió de avispa, espero, y él incluso me escribió a mí, yo recuerdo diciendo que quería pues cambiar por un doctorado más bien en Dinamarca, eh, con Thomas Hildebrand, que hizo el doctorado conmigo. Fue un poquito, al comienzo yo estaba un poquito shocked, pero con el tiempo me di cuenta que era la decisión correcta, porque tenía que buscar eh, sus sueños, lo que le gusta hacer, y él persistió, hizo un muy buen doctorado, es muy conocido entre mis amigos de Dinamarca. Ha hecho un buen trabajo y está ahora trabajando entre la empresa y la universidad, lo cual es excelente también para el grupo. Bueno, Hugo, somos todos tuyos. Ay, muchísimas gracias por esa presentación hombre, qué linda la presentación de Jorge, tenía que decirlo. Me encantó esa desempolvando los papers, me encantó. Eh, yo no tengo algo así, pero voy a intentar como a organizarme para hoy. Bueno, para los que no me conocen, pues después de esa presentación tan bonita de Frank, bueno, sí, mi nombre es Hugo López y yo empecé en Avispa yo creo que fue más o menos en el 2004, 2000, 2003, 2004. Eh, Allí estábamos en el grupo de investigación como asistentes de investigación. Gracias a, bueno, a muchas oportunidades que Camilo y Frank nos dieron, que voy a entrar más adelante en eso. Yo he venido trabajando mucho entre industria y academia. Eso es como mi perfil que finalmente hoy día estoy muy contento de poder mantener y me gustan los modelos formales, me gusta los cálculos de procesos, especialmente neurocheck-in, teoría de tipos, pero también me gusta la aplicación de esto en productos y cuál es el impacto que tiene esto en la sociedad. Después de mi doctorado yo salí a trabajar como consultor un par de años y me hacía falta los problemas bonitos que tiene la teoría. Y me fui a hacer un postdoctorado en la Universidad de Lisboa con Vasco Vasconcelos, donde estuvimos trabajando en teorías de tipos para multicore programming. Y después volví a Dinamarca a trabajar con Fleming Nilsson y Henrik Nilsson en ideas propias, extendiendo ese trabajo de teoría de tipos, pero más a Cyber Physical Systems. Y ya después de hace unos años, entré a estas posiciones duales en donde soy
profesor asistente en la Universidad de Copenhague y parte de mi tiempo soy product owner de básicamente haciendo transferencia tecnológica. Pero bueno, les cuento un poquito lo que el ciclo de vida de Avispa para mí. Y para mí es un poquito la parte de cómo es que Avispa ha influenciado mi carrera como investigador, especialmente en lo que para mí Avispa representa un semillero de investigación. Entonces, yo allí pondría los avispos mayores, en ese tiempo, Camilo, Juan Francisco y bueno, Frank y Luis Omar, que venían a dar cursos de verano. ¿Ustedes están viendo los cambios de presentación de slides? O sea, Sí, estamos viendo una, sí, sí, o sea, una gráfica unas que avispas. de Ok, avispa bueno, live. listo. Life cycle. Sí, perfecto. Entonces, para mí fue los huevitos de mi carrera de investigación venían en el curso de desarrollo formal, cuando Camilo, uno de esas cosas que nos dio por leer, nos dio un libro de David Harrell, creo que fue, sobre computabilidad. ¿Usted se acuerda, Camilo? Sí, sí, me acuerdo, Hugo. Será ese, Bueno. sí, exactamente. Pues yo no sabía si era este, pero sí me acordaba que era Computers LD, que es un poquito sobre sensibilidad, sobre computabilidad. Y fue un libro súper interesante para mí, que realmente marcó mi interés después sobre lo que se podía hacer y, bueno, cuáles eran los límites que podíamos hacer, que podíamos llegar desarrollando algoritmos. Entonces, ese fue como el primer huevito que yo recibí y después en esos cursos que venía a dar Frank, eso para mí fue espectacular, que entramos a ver la teoría de agentes móviles con CSS y el cálculo pi. Entonces ahí fue que entramos a ver el libro de Robin Milner, y es un libro, para los que no lo conocen, es un libro chiquitico, pero es un libro, o sea, yo todavía no conozco un libro que sea más elegante que lo que escribe este libro sobre cómo vas refinando ideas, y realmente no es tanto lo que escribes, sino cómo lo escribes y cómo lo puedes traducir a un formalismo. Entonces, para mí han sido esas cosas fundamentales, que fueron como los huevitos que nos dio. Después, bueno, Avispa nos da de comer en ambientes, bueno, a nivel intelectual, nos da proyectos, nos daba ideas interesantes. Yo creo que Camilo me dio por lo menos 3 proyectos diferentes en investigación de operaciones y restricciones, en informática musical, y después cuando llegó Frank empezamos a mirar la parte de concurrencia, y ahí fue que me gustó. Y bueno, también nos daba de comer físicamente, entonces organizábamos algunas salidas y con el grupo íbamos a comer el corrientazo y demás. Bueno, después de esto, bueno, salimos larvitos, y en esas larvitas básicamente empezamos a hacer nuestros primeros proyectos de investigación. Como decía Frank, miramos, él nos puso en contacto después del curso de teoría de concurrencia con gente que venía de acá de Dinamarca, bueno, que habían hecho el doctorado en Dinamarca, donde entramos a mirar semánticas de eventos y redes de Petri, y aplicamos esto a un contexto de seguridad. Desde ahí, pues, yo pensé que me iba a quedar en seguridad, pero bueno, hoy día la toco, pero no tanto, pero sí sigo con la parte de formalizaciones, y bueno, eso fue un trabajo con Andrés. Y bueno, allí creo que
cerramos un poquito la avispa deja que los otros crezcan, y por ahí fue mi paso por la universidad, la IT University de Copenhagen. Ahí fue donde hice mi doctorado, donde sí, seguimos trabajando con Jorge, con Carlos, y tuvimos contacto con Frank y con Camilo principalmente. Bueno, lo que nos lleva un poco a volvernos una pupa, que es básicamente el cierre del doctorado. Y ahí fue pues mucho la parte de teoría de tipos de sesión y el enlace entre procesos declarativos y procesos session types. Y bueno, eso nos lleva a donde estamos hoy, en la Universidad de Copenhague. Pero les cuento un poco que, bueno, la avispa también, yo creo que sí, fue importante para mí por cómo cuidaba de este semillero. Para mí, Frank y Camilo fueron fundamentales. Mi primer viaje a Europa fue pagado por Avispa en este paper de la formalización de este protocolo de onion routing. Y fue súper importante para mí poder llegar y discutir ideas con Katusha y con Costas en ese tiempo. Y yo creo que bueno, allí está Frank, que fue fundamental para mí, pero no solamente en el bachelor, sino incluso después. Esta foto fue cuando Frank me estaba haciendo sharing de un paper en Pasadena. Yo creo que eso fue en ICLP en 2009, yo creo. Y fue a nivel teórico, pero también a nivel personal. O sea, para mí llegar a Dinamarca fue atravesado por pasar por Italia. Yo cuando estaba en Avispa empecé un doctorado en la Universidad de Trento, y en la Universidad de Trento estaba vinculado a un proyecto muy bonito llamado Sensoria, que era como todo lo que era, todo aquel que trabajaba en cálculos de procesos en Europa estaba vinculado en ese proyecto, básicamente. Un proyecto gigante. El problema es que, bueno, hay muchos work packages, y cuando yo fui allá, pensé que yo iba a trabajar en formalizaciones, pero empecé a trabajar mucho más en teoría de requerimientos. Y bueno, estuvo bien, pero no era, digamos que en ese momento de mi vida no era lo que yo andaba buscando. Hoy día lo toco, las cosas que da la vuelta a la vida, pero en ese momento yo quería hacer algo más en formalización, en pruebas, o sea, Avispa me había dado ese gusto por las soluciones bonitas. Y yo sí estaba un poquito conflictuado, y aquí fue donde yo hablé con Frank y yo hablé con Camilo, un poquito porque tenía un poquito miedo de defraudarlos, la verdad. Porque bueno, ellos me habían vinculado a toda esa investigación, y yo me acuerdo un día que Camilo me dice, pero no se preocupe, o sea, si esto no es pues lo que estás buscando, pues mira otras cosas. Y Frank siempre me había mencionado Dinamarca. Primero porque había un proyecto muy bonito cuando él vino acá en la escuela de BRICS, que era Basic Research Institute in Computer Science, donde salió una cantidad de gente muy buena. En ese tiempo estábamos Nielsen, antes del PyCalculus incluso, y Glyn Wiskel y otras personas que bueno, se volvieron mentores. Y cuando Frank estaba en estos cursos de verano, nos decía, bueno, ¿y usted se quiere hacer el doctorado? Yo sí, bueno, ¿y dónde lo quiere hacer? Y él siempre decía, no, pero es que debería considerar Dinamarca, que hay mujeres muy bonitas. Y,
Y bueno, yo no pensaba en eso en ese momento, pero finalmente pues mi pareja hoy día es danesa y entonces le tengo que dar la razón. No creo que Increíble Frank que haya Frank haya dicho hecho eso. eso. No, No no, no, creo eso que es Frank haya increíble. dicho eso. Y no quiero decir de dónde yo aprendí eso. Esa frase no me la inventé yo. Lo que dijo, las mujeres más lindas del mundo, lo que yo he No, visto, Frank, eran ya es famoso por eso. Ah, Es el sí, sí, sí. legado principal de Frank en la vida es de Frank. Y bueno, cuando yo estaba en Italia, incluso cuando decidí dejar el doctorado, yo había entrado a trabajar con una profesora allá, se llamaba Paula Quaglia, que también había hecho el doctorado, había estado en BRICS cuando estaba Frank allá. Y fue la unión de la recomendación de Frank, de la gente que yo había conocido de BRICS, mientras hacía el doctorado, mientras hacía el pregrado en la Javeriana, y la recomendación de Paula, que me hizo terminar acá. Y bueno, acá me quedé más o menos. La, las avispas son sociales y es algo muy bonito que a lo largo de este tiempo, como dijo Jorge, esa camada pues se ha mantenido. Yo creo que tengo algunas historias sobre esto. Creo que la, la foto de la izquierda, Alejandro nos vino a visitar a Trento y en ese viaje fuimos a esquiar y me rompió una costilla. Y ahí estábamos como comiendo cocinado, pero ahí estaba con la costilla rota. También fuimos a visitar a Julián en Edimburgo. Jorge, pues un gran amigo con el que seguimos trabajando incluso hoy y pues esperamos que continúe esa amistad y esa colaboración. Y creo que la última foto fue en Edimburgo, en Flock, en el 2010, yo creo. Es bastante tiempo. Así que, bueno, por ese lado, felicitaciones a Juan Francisco y a Camilo y por ahí demás también a los hermanos mayores, a Frank y a Luis Omar en este aniversario, en estas bodas de plata. Y pasando a lo que les voy a charlar un poquito sobre lo que hacemos. Voy a charlarles un poco sobre lo que me tiene interesado en los últimos, bueno, empecé con esto en el 2010, yo empecé a mirar procesos declarativos a través de NTCC, yo creo que fue. No, incluso antes en Avispa yo empecé a mirar lenguajes declarativos con estructuras de eventos y Petri-nets. Eso fue en el 2004 o algo así. Y en Italia empecé a mirar business processes y cuando me mudé a Dinamarca me mudé porque estaba esa idea de, bueno, cómo combinamos restricciones y cálculos de procesos. Y bueno, pues en eso era lo que Frank había hecho. Y cómo lo aplicamos a procesos de negocio. Entonces, bueno, yo eso lo estoy trabajando un tiempo, después me fui y hace unos 3, 4 años volví a tomarlo con seriedad y lo estamos aplicando pues a nivel de teoría, pero también a nivel de sociedad. Entonces, mis slides aquí en adelante van a ser más, bueno, hay teoría y si necesitan las formalizaciones se las puedo mostrar, pero voy a intentarlo hacer un poco más interactivo sobre por qué. Básicamente, la digitalización está en boga de todos y a nivel de infraestructura, a nivel de inversión, hay muchos proyectos de digitalización. Muchos sobre digitalización de datos. Entonces, como tenemos acceso a registros de pacientes, a nuestro sistema de identidad, nuestros impuestos, o incluso nuestro saldo bancario y cosas así. Y bueno, no es una cosa que se hace solamente en Dinamarca, creo que es algo que se viene trabajando bastante en todos los países de la Comunidad Europea.
Ahora, ¿qué tipo de digitalización estamos mirando? ¿Es digitalización de datos o digitalización de procesos? Y aquí les cuento una historia sobre la digitalización de procesos que venía haciendo el gobierno danés del 2007 al 2010. Básicamente una digitalización de los procesos, lo que ellos intentaban era ir a buscar a los organismos cómo es que ustedes desarrollan un proceso desde, por ejemplo, cuando un cliente llega hasta cuando le das un préstamo. ¿Qué es lo que pasa adentro de la organización? ¿Cómo estructuras cada una de estas actividades? Y bueno, porque esto es importante, porque te permite identificar el proceso, ser owner del proceso, y te permite optimizarlo y hacer outsourcing y otro tipo de cosas. Ahora, el producto final en esto eran unas especificaciones, unos gráficos que son ese tipo de procesos declarativos, imperativos. Ahora, el problema es que terminamos con unos gráficos y estos gráficos, estos se toman muchísimo tiempo porque son más que todo un proceso etnográfico manual. Y mientras desarrollas estas iniciativas, bueno, los procesos van cambiando, la ley va cambiando y lo que termina es que tienes estas especificaciones, pero las especificaciones ya no obedecen realmente a lo que el proceso es. Entonces, eso tiene como consecuencias que cuando intentas tomar estos gráficos para hacer implementaciones, bueno, no corresponden uno a uno con la implementación de tu sistema de información. Este es un recorte del año pasado donde se muestra cómo es que la digitalización de la Oficina de Impuestos danesa ha pasado de el proyecto de digitalización ha pasado de 2.7 a 4.7 billones de coronas. Y parte de las descripciones parte de los problemas es que las leyes han cambiado muchísimo desde cuando empezaron a cuando lo intentaron implementar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué es que continuamos haciendo de la manera que lo veníamos haciendo desde 1970? O sea, esta idea de procesos imperativos no es una idea que viene de hoy día. Empezó con los primeros pinitos de Computer Supported Cooperative Work. Y la idea es básicamente en ese tiempo tienes un proceso y describes un programa, pero el programa es imperativo. Entonces, esto te limita los puntos de decisión y es difícil de mantener cuando las leyes cambian. Entonces, eso puede que funcione en ciertas áreas. Digamos que hay toda una línea de investigación, especialmente de la gente que trabaja en Petrinets, ha sido súper exitosa en el área. Cuando esos procesos no tienen cuando tienen un contexto bien controlado. Entonces, imagina que tienes una planta de desarrollo de semiconductores, por ejemplo, donde no hay variabilidad por el aire, por las personas, donde tienes una planta robótica. Allí pues no hay mucha variación y entonces puedes crear un proceso bastante imperativo. Ahora, cuando nos movemos de un proceso y ese contexto se mueve bastante, como el caso de los procesos gubernamentales, como los procesos de construcción, de change management, de agricultura, los procesos de investigación. Realmente uno en un proceso de investigación sabe cuáles son ciertas restricciones, pero hay mucha variabilidad. Entonces, el punto allí es que tal vez
quieres mirar otro tipo de especificaciones. Los tipos de procesos que estamos mirando hoy día son procesos declarativos y toman la idea de que son procesos para knowledge intensive processes. Allí las restricciones son mínimas y la idea es que todo es posible a menos de que sea violado. Y estas ideas, como lo mencionó, como lo mencionó Jorge, bueno, las empezamos a mirar con Avispa en el 2010. Un poquito que realmente o sea, son diferentes maneras, pero bueno, hay relaciones entre ellas. Entonces, hay veces que puedes expresar los modelos declarativos en modelos operacionales y viceversa. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo hoy día? Queremos llegar a esto de compliance by design. Entonces, la idea es codificar las leyes, buenas prácticas, requerimientos, desarrollar una especificación formal que no solamente una persona con base en lógica formal puede entender, pero que también una persona en leyes, una persona en ingeniería industrial puede entender. Un modelo, básicamente, model-driven engineering, que sea formalmente verificada y que una vez que tengas esto te permita generar implementaciones. Esto empezó en 1986 con Sergot, disculpe, con Sergot en un paper muy bonito que se llama formalizando the British Nationality Act con Prolog en 1986. Pero ahí empezamos a ver que formalizar la ley no es tan sencillo, y eso lo vamos a ver un poco después. Hoy día estamos mirando DCR Graphs. DCR Graphs es un formalismo que surge desde Event Structures, no sé si algunos conocen, pero un poco es un modelo de computación donde puedes codificar MISC machines, por ejemplo. Pues la expresividad de esto te permite expresar propiedades en lenguajes regulares y omega regular. Y es un proyecto muy bonito porque en mi primer paper como doctorando, que fue el paper que yo presenté con Jorge y con Carlos, en ese mismo workshop se presenta este DCR Graphs, que fue una invención de mi director de tesis, Thomas Hildebrand. Pero bueno, yo en ese tiempo me empecé a interesar mucho más en session types, entonces no continué eso. Y ya en los últimos 3-4 años, bueno, volví. Pero lo bonito es que esto no se quedó solamente en teoría y hay una empresa detrás. Entonces, todo lo que nosotros desarrollamos, toda la teoría que nosotros desarrollamos va a un proceso de transferencia tecnológica y desarrollamos herramientas. Entonces, lo que ustedes están viendo la formalización, realmente es así como está escrito el motor. ¿Qué es un DCR Graphs? En este caso voy a mostrarles un poquito a nivel de los grafos que necesitamos nosotros. Tenemos un conjunto finito o infinito a veces de eventos. En este caso, los eventos pueden describir actividades o decisiones dentro de decisiones dentro de un proceso. Entonces, en este caso tenemos un proceso que le van a entregar, donde el gobierno va a entregar la pensión, y para esto realmente necesita
una serie tiene una serie de restricciones. Entonces, tenemos eventos, tenemos restricciones. Las restricciones que tenemos aquí son condiciones. En este caso, la condición te dice que para que la municipalidad pueda permitir dar la pensión, bueno, tú tienes que haber ejecutado, o tienes que poder demostrar que el ciudadano ha llegado a una edad pensionable. Entonces, básicamente, como lo lees, es leyéndolo de derecha a izquierda, si ejecutas un evento, te da un derecho, te asigna un derecho, pero no te impone un deber. Por el otro lado, también tienes una relación de respuesta, en donde tienes básicamente estás obligado una vez que el ciudadano ha llegado a la edad de pensionable, bueno, el gobierno debe darle su pensión. Y también tenemos relaciones de inclusión y exclusión dinámicas, aparte de otras, pero estas son como las más importantes. Y esto te permite un poco modificar cuál es el número de eventos que hay en el discurso a cada momento. Después, bueno, cada uno de estos tiene un estado. El estado puede ser ejecutado, puede ser pendiente, o sea, obligatorio, pero no ha sido ejecutado, y puede ser incluido o excluido. Y bueno, tienes una relación de enabledness, no sé cómo se dice eso en español. Básicamente, tú puedes ejecutar un evento, no estás obligado, pero puedes ejecutarlo si está incluido, si sus precedencias están incluidas y están ejecutadas. O, bueno, esto tiene una visión temporal. Entonces, si respeta las restricciones de tiempo, que hay deadline, delays y timeouts. Y bueno, eso es lo que tenemos. Me voy a saltar esto, pero solamente para decirles que hay un sistema de tipos detrás para decir si hay enabledness o no. Y bueno, hay una semántica de transiciones que te genera un Label Transition System, y bueno, esto es lo que te permite decir si tienes, si puedes especificar propiedades regulares o omega regulares. Bueno, ahorita un poquito más charlarles sobre cómo es que la gente usa esto. Entonces, lo que estamos mirando es un poco, queremos llegar a esto de compliance by design. ¿Y qué es un compliance by design? Bueno, tienes dos espacios, tienes dos dimensiones. Una que es las dimensiones de las leyes y una las dimensiones del proceso. Los procesos pueden existir, pueden haber event logs, o puede haber información sobre eso, o puedes hacer elicitación de ellos a través de entrevistas o demás. Pero finalmente eso te genera un proceso, un modelo de procesos, que es una especificación en base a un DCR graph o otro BPMN, no sé. Y por el otro lado tienes que mapear estos textos legislativos en modelos. Entonces, la idea fundamental aquí es que compliance es como un poco la alineación entre estos modelos legales y los modelos de proceso. Y bueno, para generar esto, pues necesitas ciertas propiedades. Ok. Entonces, cuando miramos las leyes, ¿qué tipo de leyes estamos interesados? Bueno, hay leyes que son constitutivas, que básicamente son definiciones. Hay leyes técnicas, que son las leyes que te dicen, que son leyes modales, básicamente, que te dicen cuándo se hacen las cosas, quién hace las cosas, cuáles son los eventos y cuál tipo de leyes se aplican. Y leyes de alto nivel. Y entonces, por ejemplo, ¿cuándo puedes quitar una regla o cuándo puedes sustituirla por otra nueva?
Hoy día, nosotros nos interesa nuestra expresividad se basa en mapear estas redes técnicas y las leyes de alto nivel, no tanto las determinadas, y de eso se encargan los abogados. Entonces, hablemos un poquito sobre derechos y obligaciones. Es un poco lo que estaba hablándoles un poco antes. Básicamente, las condiciones te permiten determinar cuáles son las precondiciones que un derecho requiere para ser otorgado. Y las obligaciones... Algo está en el chat. No sé. Disculpas por la interrupción. No te preocupes. Puedes hablar cuando, o sea, el que quiera puede subir el micrófono y así, porque no veo tanto el chat. Pero las obligaciones, bueno, son dadas por las relaciones de respuesta. Y las relaciones de abrogación, que es básicamente cuando quitas restricciones, las restricciones de alto nivel, son dadas por relaciones de inclusión o exclusión. Esto es algo interesante para los lógicos. Los lógicos siempre se miran esto y dicen, ¡wow, qué horrible! Y es que básicamente con un sistema, con una serie de axiomas, cuando haces la conjunción de esos axiomas, no necesariamente llegas a la misma conclusión. Y esto es porque hay unas reglas que se llaman reglas de divisibility, y es básicamente que tú puedes cancelar ciertas reglas. Y eso es cuando miras las lógicas para modelar leyes, siempre tienes que considerar este tipo de aspectos de divisibility. Bueno, tiempo se ve mucho en las leyes. Entonces, básicamente, una ley te dice que tienes un tiempo de 60 días para apelar una decisión, y si no, ya se considera final. Y allí, bueno, tienes este tipo de restricciones temporales. Pero bueno, siempre hay un espacio para la ambigüedad, y aquí es donde tenemos que realmente trabajar en un grupo interdisciplinario. Entonces, esa es la parte de nosotros de generar un lenguaje de especificación. Pero cuando yo tomo algo como este artículo, que es el artículo 4 de la GDPR, te dice cosas como personal data, any information, una persona, una natural person. Entonces, mucho de esto realmente es volver al abogado, volver a alguien legal y decirle, bueno, ¿qué es lo que significa esto? Y cómo lo vas a implementar dentro de un sistema de decisiones. Una vez que tienes una especificación, un DCR Graphs, bueno, tienes la pregunta de cómo es que yo valido esto. Entonces, una de las cosas que se hace muy comúnmente es tener un trace replay. Entonces, lo que hace un abogado dentro de la municipalidad te dice es, bueno, yo tengo esta serie de históricos, este tipo de casos anteriores, y quiero ver si con las leyes actuales nosotros sabemos que estos casos deberían ser fallados de esta manera o de esta otra. Entonces, lo que ellos se fijan es si podemos hacer trace replay. Una cosa que es importante es la correspondencia entre los textos legales y la especificación. Como les contaba, nuestro público objetivo no es necesariamente gente con un modelo formal detrás. Es gente con leyes, es gente con modelos gráficos detrás, y para nosotros es importante generar una especificación en la que ellos crean, que no sea solamente cajitas que ellos no tienen relación. Entonces, una de las herramientas que hemos venido desarrollando en los últimos años es este
Motor Highlighter, donde tú pones texto de las leyes porque es lo que la gente cree y a partir de esto generas especificaciones. Entonces, lo que eso te permite mantener esta correspondencia y cuando hay cosas que han cambiado en el modelo, bueno, te las marca la herramienta. Entonces ahí tenemos una Block Lost ID Card. Es un evento que aparece en mi proceso, pero que no tiene justificación en la ley, o en este caso en la descripción. Entonces eso te permite mantener la documentación y bueno, desarrollar este diálogo. También en los últimos años hemos también mirado ideas para cómo automatizar esto, porque está bonito, está facilito cuando tienes 1 o 2 párrafos, pero no cuando tienes 80 páginas. Entonces, hoy día estamos teniendo un paper esta semana sobre automatización basada en Natural Language Processing. Hugo, qué pena, 5 minutitos. Tienes 5 5 minutitos. minutos. Ok, bueno, ok. Entonces me voy a mover rápidamente. Bueno, tenemos unas propiedades y bueno, cuando hablamos de leyes, hablamos sobre correctitud a nivel de comportamientos y correctitud semántica. Y bueno, sintáctica, pero eso te lo da un parser y demás. Entonces voy rápidamente sobre soundness, que es básicamente propiedades de terminación, un poquito las que mencionó hoy día Jorge. Básicamente puedo terminar este proceso. Este proceso realmente tiene sentido o se puede ejecutar o no. En este caso tienes un proceso en donde está sobre restringido, tan restringido que no te permite ninguna traza válida. Deadlock freedom. Entonces, procesos que realmente no pueden avanzar, aunque tienen cosas obligatorias por hacer. Procesos live, que básicamente te dicen, tú puedes avanzar, pero no haces las cosas que tienes que hacer. Y bueno, esas son como las propiedades estructurales que nosotros tendríamos. Por otro lado, las propiedades semánticas, en este caso, serían las propiedades de compliance. Y en ese caso, nosotros miramos, una teoría que yo empecé a mirar fue con el método B con Camilo, y fue la teoría de refinamientos. Y bueno, hoy día lo trabajamos a nivel de refinamientos de procesos. Entonces, básicamente, una ley te da el marco general y lo que tú esperas es que un proceso en la organización te implemente un subconjunto de los comportamientos. Bueno, como les dije, esto es a nivel de formalismos y sociedad. Entonces, una de las cosas que hemos mirado es cómo es que la gente trabaja con esto. Entonces, lo que hicimos fue tomar eye trackers para ver cómo es que utilizan estas herramientas. Y realmente ves que esta idea de mix entre especificaciones textuales y especificaciones de modelos ayudan. Lo que tú ves es que mucho del trabajo que las personas hacen lo hacen a través de las herramientas a nivel de elicitación, pero todo lo que son restricciones las desarrollan a través de simulación y verificación, técnicas de simulación y verificación. Y bueno, como les dije, esto es para que alguien lo entienda. Entonces, una cosa es modelar cosas chiquitas y otra cosa es modelos industriales, que es el que ves a la derecha. Entonces, ¿qué tipo de problemas tienes allí? Bueno, ¿cómo se explican estos modelos? Y un paper muy bonito que tuvimos este año fue la minería de modelos mentales de los expertos, donde sacamos cuestiones de calidad. Entonces, cuestiones a nivel de semántica, de pragmática, de sintaxis, cómo descomponer estos procesos en módulos
Y bueno, eso fue el trabajo que estábamos presentando en IFM hace un par de semanas y era cómo descompones esto en sus procesos a nivel horizontal y a nivel vertical. No voy a entrar tanto en esta parte, que se va un poquito rápido, pero bueno, disculpen, me voy saltando esto. Básicamente para hablarles la parte de impacto social. Y para mí es importante que este trabajo, porque realmente trae todas estas preguntas a nivel de cómo especificas una ley, cómo modelas una ley, cómo la gente la entiende. Y te lo trae a una pregunta de lenguajes de proceso. ¿Cómo haces verificación? Bueno, tenemos model checking, pero básicamente nuestro interés es que alguien se beneficie con esto. Entonces, lo que tenemos aquí es uno de los casos en donde la municipalidad de Sutures, cerquita donde trabajó Frank, allá en Aarhus, toma estas herramientas y las usa para digitalizar la ley y desarrollar este tipo de sistemas de información que son compliant by design. Y bueno, para concluir, eso es un poquito como lo que estamos mirando, esa interacción. Por eso es que estamos en este grupo de Software Data, People and Society. Y bueno, aquel que esté interesado en esto, que me cuente un poquito más. Aquí sobre ideas de colaboración. O sea, estas son algunas de las ideas que nosotros miramos. Compliance checking es básicamente refinement techniques, model checking. Y pues por aquí podremos ver algunas cosas sobre expresividad a nivel de extensiones del lenguaje, pero también relative expressiveness, las cosas que hemos venido mirando con Jorge. Y algunas de las preguntas que nosotros tenemos es cómo hacer scheduling de este tipo de procesos declarativos, porque básicamente cuando tú le mandas estos procesos le das una gran cantidad de libertades a las personas, pero también les permites hacer rework, volver a hacer el trabajo. Entonces, cómo hacer la planeación para sugerir la ejecución de ciertas actividades basado en qué restricciones tienen mayor impacto, ese tipo de cosas que nos interesan. Y bueno, otro tanto en cómo las personas lo entienden y ya. Bueno, eso es mi lado y quedo abierto a cualquier pregunta. Excelente, Hugo. No, muy interesante todo lo que nos has contado, pero de pronto vamos a